Gratísimas, venerables Sir Magnus, ya estamos listos para iniciar el ejido del conocicierto el día de hoy. Vamos entonces a llevar a efecto el tralto de este día. Vamos entonces, venerables seres, a iniciar el día de hoy con el ejido del conocicierto, dándoles un excelente saludo, muy buen día, buen dinero y buena salud, preparados ya para iniciar con el tralto correspondiente a este día de labor. Vamos entonces, venerables seres, a iniciar con una serie de lecturas y alguna serie de elexiertos muy benéficos para todos sus mercedes. Estamos ya, digámoslo que a unos instantes o a unos mociertos de iniciar, o ya inició en Colombia, el paro agrario, algo que pues se estaba esperando con expectativa en todo el país de Colombia, y ya oficialmente ha iniciado el paro agrario en Colombia. Estamos muy a la expectativa por cuanto puede ser un poco más fuerte que el anterior paro que hubo en este país y puede traer las consecuencias o no consecuencias muy buenas para todos los habitantes de nuestro país. Antes de hablar un poquito de esto, venerables seres, vamos a leer los comentarios al respecto del tralto que estábamos llevando a efecto del cinturón de fuego. Vamos a que el venerable Guamaribno nos ayude leyendo estos comentarios. Vamos entonces a que el venerable Guamaribno nos lea estos tres interesantes comentarios que han aparecido el día aquí. Gratísimas, venerable maestro de Hamelaker, claro que sí. Muy bien, con mucho gusto, venerables seres. Bueno, aquí los comentarios del 26 de abril del 2014. El venerable Gino Vindis dice lo siguiente. Hola, en Chile las personas estamos recién tomando conciencia que este es un país sísmico y cada habitante se está preparando más para enfrentar los terremotos que en estos últimos años han aumentado mucho en frecuencia. Varias personas coincidimos en que algo sucede a nivel energético. Habíamos pensado que se trataba de Hercólobus. Por lo que se dicen los venerables maestros, se trata de la pérdida del licor seminal. Hermanos del Tao, pedimos su ayuda para conocer más sobre la mutación de los defectos y la energía genética. Gracias. Muy bien, gratísimas, venerable Gino Vindis. Bueno, desde Chile, gratísimas a vuestra merced. Bueno, él estaba conceptuando que se trataba sobre el Hercólobus, la energía de Hercólobus. Y es precisamente sobre en sí, en realidad lo que pasa. Bueno, también a vuestra merced lo que vuestra merced escribió sobre la pérdida de licor o, bueno, energía genética, licor seminal o energía genética, sí. Eso coincidimos con vuestra merced y también con la línea CEL que se ha venido dando por estos días, la línea CEL en cruz. También que esto repercute energética INTI y física INTI con cada una de las cosas del cinturón de fuego y los volcanes que están en actividad por estos días. Esto influye mucho sobre esto. El segundo comentario es de Julio César Cano Romero. Dice así: en mi país ricas aguas están temblando diario con 4.5, como mínimo hasta 6.5 en la escala de Richter. Bueno, en ricas aguas o en Nicaragua. Dice el venerable maestro, bueno, el venerable Har Leitor.
Venerable Daham. Venerable Maestro Daham Laker, un buen día, tenga la bondad de publicar este video que sirve para dar conciencia a la gente un poco. Alden Bit, Har Leitor. Muy bien, gratísimas, Venerable Maestro. Aquí dejó el Venerable Ser el enlace de YouTube para que cada uno de nosotros veamos qué es lo que está sucediendo. Gratísimas venerables Hermagdus, claro que sí. Sobre el cinturón de fuego, en realidad está activando cada uno de los volcanes, por eso es tan importante cada una de las runas. En este día especialmente se iniciaron las runas de la regencia de nuestro Padre, el regente cósmico Harif Panel, las 3 veces al día, acoplándolas también con las runas de la regencia de nuestro Señor, el gran regente cósmico Axalemek, o el gran regente cósmico Dodulvixer. También con las runas biogeo, helioelectrocosmobiológicas de regencia de nuestro Señor del Rayo, el gran regente cósmico Pulsflah. También con las runas de la paz, las 3 veces al día, y las multirunas en la Managda. Entonces, así como se ha activado el cinturón de fuego, también se activan las runas cada día. Entonces le pedimos a nuestros sacros regentes, sacros Elohims, que siempre estén con nos, protegiéndonos y guiándonos para que la vida sea más, como dice Lin de la Sacratísima Madre Fala Vidkal o la Gran Madre, la Venerable Maestra Guada. Entonces, venerables Hermagdos también, bueno, a las 6 de la tarde se van a hacer las runas, la tercera sexel de nuestro Padre, el Gran Regente Cósmico Harif Panel, que son las runas de la abundancia. Así las ha identificado nuestro Padre, el Gran Regente Cósmico Tal Jaber, para apaciguar cada una de las energías que por estos días se están dando, como el cinturón de fuego, por cuanto este cinturón de fuego hace que obviamente pues, los volcanes entren en actividad y los sismos obviamente se llevan efecto en cada uno de los países. Por eso, como el venerable Hermagdo Hino Vindis desde Chile dice, bueno, ha identificado la energía seminal como la pérdida de licor seminal. Entonces, mucha castidad para estos días y mucha mutacel, invitándole a vuestra merced y a todos los que nos oyen para que nos acoplemos a esa labor de mutacel, esa labor rúnica que cada uno de nosotros podemos hacer. Se conectan por la voz del Tao por el mundo o por Tao TV por la esfera. También están las runas de el ciclo meteorológico de las Evas para apaciguar los volcanes, muy importante. Las runas, las primeras runas que indicó nuestra venerable madre Gaia Débora. Está en esa página especial joven taoísta por runas. Y también las runas que ha indicado nuestro Señor, el gran regente cósmico Dodulvixer, para hacer en el chakra cardíaco y en el chakra del verbo. Esta labor la hacen especialmente las evas que estén en estado de periodo o en estado de limpieza. En este estado, vuestras mercedes pueden cooperar para apaciguar cada uno de los volcanes. También está la runa Lucifer, que se lleva a efecto después de las multirunas. En el día de Managda también todos los seres del templo para que nos unamos son 7 evas y 6 varones. La llevamos a efecto solo aquí en el templo vegetal sacrocuario. Es un indicacel que ha habido develada por nuestro padre, el gran Don Diógenes, el gran anciacto Don Diógenes con nuestro digitador. Entonces, venerables Hermagdos, la invitacel en este día para apaciguar todas estas influencias, todas estas energías, como son los volcanes por estos días, y la castidad y la buena mutacel. Gratísimas venerables seres, Maestro Daham Laker. Gratísimas, venerable Guamaripdo. Continuamos aquí con los temas, los 3 saludos. El primer saludo fue de un varón chileno que él de muy buena voluntad escribió, es uno de los nuevos conectados que se unen
a la contonía del ejido del Conocicierto. Voy a leerles un poquito, haciendo un resumen al respecto de lo que dice este Porcel, que no alcanzamos a leer el día que estábamos viendo el exige que hay con el cinturón de fuego, y dice lo siguiente: ¿qué depara el futuro en el cinturón de fuego? Vamos a ver esa porcioncita. Dice así: es preciso tener de presente las palabras de los venerables maestros Hakelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Torbeor, quienes en su gran sabiduría y enseñanza lucharon porque la raza Omagda saliera de la ignorancia, dejando una obra que perdurará para siempre. En sus sacras enseñanzas, ellos enseñan que el problema de la saturación del cinturón de fuego se debe a la pérdida de la energía genética. La parte etérica de la misma desciende a los cinturones de fuego, lo que satura las fallas geológicas. Esto por cuanto el semen de los hombres y el vitrolus de las mujeres es fuego puro. Fuego que, si no se maneja con la sabiduría que Dios ha enseñado, se torna en dañino para la raza humana. Es por eso que la pérdida del semen y el vitriolux está aumentando el fuego extraño que actualmente alimenta el cinturón de fuego del Pacífico. Los homosexuales, los zoofílicos, las lesbianas, los masturbadores, los aberrantes sexuales y todos los practicantes de infrasexo están colaborando con la destrucción de la vida en la tierra. Y el futuro del cinturón de fuego del Pacífico es el que se aumenten los sismos o no. Y eso depende en su totalidad de nosotros como raza humana y humagda. Solo la castidad científica, la alquimia sexual, la alquimia tibetana del budismo zen y un honroso comportacierto delante de Dios y los hombres puede detener el nefasto futuro escrito en el cinturón de fuego del Pacífico, quien, como su nombre lo indica, con fuego lavará las suciedades de los habitantes de la tierra, en el momento que así Dios lo permita. Esperaremos en la misericordia de los Elohim y sus enviados que la vida sea más, y que todos como uno solo nos unamos al ejército de salvacel cósmica y mundial. Y aparece el video que les dejamos para que sus mercedes ilustraran acerca de esto del cinturón de fuego, y vamos a dejarles ver la porcel final de un video que pusimos acerca del cinturón de fuego y una de las fallas que ahorita está en Exiges por Movicierto, y se llama la falla de Cascadia. Es al frente de ciertas ciudades de los Estados Unidos, más arriba de la porción de la falla de San Andrés. Digamos que por acá es la falla de San Andrés y la falla de Cascadia es un poco más al norte de los Estados Unidos. Y son las dos fallas que pueden generar en un futuro, ojalá muy lejano, el temido cambio geológico. De esas dos fallas depende si llegase a suceder un cambio geológico sobre la esfera Geagnos, especialmente de la falla de San Andrés, y todas pertenecen al cinturón de fuego. Y algo muy importante para todos los que nos oyen, esto un poco en contestación a lo que pregunta el venerable Hermagdu Gino Vindis, que es alguien que se ha interesado por leer un poco acerca de lo que nosotros enseñamos. Él dice dos cosas. Por lo que dicen los venerables maestros, o sea, el maestro Kelium Zeus y el venerable maestro Samael, él decía: varias personas coincidimos en que algo sucede a nivel energético. Habíamos pensado que se trataba de Hercólogos, o sea, él es un conocedor de la gnosis acerca de Hercólogos, que en Sumo Cierto haremos un post acerca de la verdad, acerca de Hercólogos y si es real, y que de lo que se dice de Hercólogos es y que no es. Y él dice: por lo que dicen los venerables maestros, se trata de la pérdida del licor seminal. Hermanos del Tao, pedimos su ayuda para conocer más sobre la mutación de los defectos y la energía genética. Gracias. Es lo que él solicita. Entonces él nos solicita dos cosas. La primera, que le enseñemos cómo mutar los defectos. Y nos tomamos, en contesta a lo que él escribe, nos tomamos la alegría de ubicar un post, que es lo que sigue del ejido del Conocicierto,
acerca de cómo mutar los defectos, escrito por el Elohim Cúmido, una salutación que él dio hace días y es exactamente la contestación para su merced, que la vamos a leer ya un poco más adelante. Lo segundo que él pide es lo de la energía genética, cómo aprender a mutar la energía genética, pasos para mutar la energía genética. Qué cosas hacemos que nos ayuden a mutar la energía genética, y también le vamos a dar contestación y contéstasela a su merced al respecto de esas preguntas que hacen. La primera es una contestación hermosísima de cómo trabajar los defectos y convertirlos en méritos y en virtudes, que es el post que sigue, que les vamos a leer si hoy alcanzamos una gran porción de ese post. Algo sí les quiero contar de las fallas de fuego. Solo voy a utilizar esta imagen. Y mirando esta imagen, un poquito me la amplió Guamaribdo, que es la imagen del video, nos sirve. Su merced va a encontrar esta figura y va a encontrar esta figura. La una corresponde a la pata derecha, que son los Estados Unidos, y la otra corresponde al pie izquierdo, que es Rusia. Cósmicamente, cuando el profeta vio la imagen de las dos figuras, esto bíblicamente el Armagedón cuenta con 3 palabras: Armagedón, armas, Gedón. Entonces el maestro Kelly Zeus decía que el Armagedón es armas del cielo, y Don de la tierra, arma del cielo y la tierra. Eso significa Armagedón. Y en el Armagedón influyen 2 fuerzas. En la Biblia se escribió Gog y Magog. Entonces, los libros de los profetas mayores, que son 4 profetas mayores, los profetas mayores en su visual o en su visualización, lo que fue Daniel, Ezequiel y Jeremías, igual que Isaías, lo que vieron fue a Gog y a Magog. Y Gog y Magog son 2 grandes bestias gigantescas, y la punta de cada una es la representación de una bestia que va una mirándose de cara a la otra. O sea, esta está mirando a esta. Algo bien interesante para que sus mercedes sepan de Gog y Magog. Gog y Magog se asientan sobre algo que se llaman placas tectónicas. Las placas tectónicas, cada placa, ahora vamos a pedirle a Guamaribdo que me la suba. Guamaribdo me va a subir un poquito la imagen y les voy a mostrar algo interesante. Un poco más arriba. Más arriba. Vamos a subir un poquito aquí, en esta imagen. Listo. Aquí tenemos una imagen. Placa de Eurasia. Luego dice placa arábiga, placa africana, placa del Caribe, placa de Norteamérica, placa Juan de Fuca. Es la placa donde se asienta una falla que se llama la falla de Cascadia. Placa y placa, el choque de las 2 placas lo que forma es una falla. Eso es una falla. Los que han ido, por ejemplo, a norte de Santander, van por la carretera y la carretera tiene un desnivel en una zona de Pamplona hacia abajo, hablando aquí en Colombia, y pasa uno por un desnivel. Y resulta que ese hundicierto que hay, ahí pasa una falla. Y así suceden en varias carreteras de Colombia. Sus mercedes van por una carretera y ahí en la carretera tiene una porción que es desnivelada de la carretera. Ese sitio, por ahí pasa una falla. Y una falla es simple y llanamente un lugar donde chocan 2 placas, o sea, chocan 2 pedazos de suelo gigantesco, para que sus mercedes entiendan un poco, y se rozan entre sí. Entonces aquí está. Luego está la de Cocos, la de Nazca, que es la que choca con la placa suramericana, la de nosotros. O sea, en el Pacífico está la de Nazca y nosotros estamos en la suramericana. Pero ¿cómo hago yo para entender esto de las placas bien? Y aquí la importancia está radicada en las EVAs. Las EVAs son las que juegan aquí el papel más importante. Ahora la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué las Evas aquí juegan el papel más importante? Por dos cosas básicas, Inti, que sus mercedes deben conocer muy bien. Y ojalá todas las Evas que nos oigan la pongan en práctica, porque de sus mercedes depende de que las fallas geológicas se queden quietas, más que de los varones, depende de todos, pero más de las Evas. Y es por lo siguiente, los fuegos interbios, cada vez que se traltan fuegos interbios, se trata es con el ciclo del periodo de la Eva, porque ella es la que controla los fuegos interbios de la misma madre naturaleza. 1. Y 2, porque cada una de estas placas son dragones. Dragones. Los dragones están durmiendo. Decía el maestro Kelion Zeus, ojalá el dragón que está en la pata izquierda y el dragón que está o en el pie izquierdo y el dragón que está en la pata derecha, o sea, el dragón que está aquí, en esta falla, que es un choque de la placa de Norteamérica con la placa que le pusieron Juan de Fuca, pero es la placa del Océano Pacífico, y que el choque visible de esas dos placas le llaman los hombres la falla de San Andrés por acá, donde se hace visible, entonces le pusieron falla de San Andrés donde chocan esas dos placas gigantescas, o que la placa de Cocos con la placa del Caribe y todas las placas que hay, todas las fallas geológicas que hay de pedazos de las mismas placas gigantescas. La placa es donde se asientan los continentes o donde se asienta una región geográfica. El objetivo es que los dragones no se despierten. O sea, que esos dragones no se despierten en esos lugares geográficos. Ahora, ¿cómo hacemos para que ellos no se despierten? Porque ellos van a despertar. Y si van a despertar, no se despierten ahí. Porque si un dragón de esos le da por hacer lo que nosotros hacemos por la mañana cuando nos despertamos, que es estirar los brazos hacia arriba. Imagínese que el dragón le dé por estirar los brazos. ¿Qué pasaría? Desaparece todo Norteamérica y desaparece, medio mundo desaparece, donde un dragón de esos le dé por moverse. Ellos son entes vivientes. Para la ciencia no, porque la ciencia es atea y materialista. Entonces ellos no creen en eso. Pero para nosotros, los que aprendimos la doctrina de los venerables maestros, sí. Ellos necesitan, para no despertarse en violenta y bruscamente, menesten cuerpos físicos. Y los cuerpos físicos más aptos para que esos dragones no se despierten se llaman las Evas. Entonces se meneste que las Evas se pongan en la labor de hacerse en cuerpo físico de dragones, de estos dragones gigantescos. Así como la cordillera de los Andes, que va desde aquí hasta arriba, es la cordillera más grande que existe, tiene cuerpo físico, y su cuerpo físico es el gran dragón Andes, y ese dragón está en la viteria física del maestro Abner. Así, cada falla chiquitica, una porcioncita de falla, tiene un dragón, y ese dragón es menester que esté ubicado en el cuerpo físico de un mutante, para que ese mutante lo mantenga controlado y ese dragón no se despierte. He ahí la labor cósmica que tienen las Evas. ¿Por qué decimos las Evas? Porque ellas son las encargadas de controlar el fuego intervio. Y a mayor cantidad de Evas, más fácil es derrotar a Satán sobre la tierra. Es una doctrina del venerable maestro Samael Joaba Torbeor. Esa es la característica principal. Las Evas controlando sus fuegos intervios, las Evas guardando dentro de sus viterias dragones y o se meneste para lograr ese objetivo que las Evas aprendan a hablar el verbo de oro, o sea, el verbo de Dios. No solo las Evas, todos nos corresponde hablar el verbo de Dios, el verbo de oro, el verbo de Miguel. Y así poder pertenecer al ejército de Miguel y recibir cada una de las Evas y cada uno de los Abas el poder de esos dragones. Y cuando esos dragones se despierten, no muevan la esfera, sino que tiemblen esos dragones dentro de cada uno de los cuerpos físicos de los que despierten a estos grandes dragones de sabiduría. Para entender un poco más esta mecánica, cómo se mueve todo esto, vamos entonces a terminar de ver el video correspondiente a la falla
en este caso no a la falla, sino al cinturón de fuego del Pacífico. Y después les estaremos explicando algo bien interesante. Entonces ya lo estamos ubicando acá, estamos listos. Vamos a subir un poquito de volumen. ¿Qué puede estar causando este aumento? Bill McGuire es profesor en el Instituto Universitario de Londres y piensa que la respuesta se encuentra en el océano. Hace 14.000 años, al final de la última era glacial, se fundieron las capas de hielo, ocasionando un aumento de 15 metros en el nivel del mar tan solo en 100 años. Pensamos que ese fenómeno tiene un impacto en las fuerzas y tensiones que ocurren bajo la corteza, y puede que eso sea lo que estimula la actividad volcánica. De hecho, 2/3 de los volcanes del mundo se encuentran en la costa y el resto se encuentra a 240 kilómetros de ella. Para confirmar la teoría, McGuire tiene que determinar con qué frecuencia ocurrieron las erupciones volcánicas en este periodo en el que hubo un aumento en el nivel del mar. Al trabajar con la información de los estratos de ceniza provenientes del lecho marino, descubre que durante cientos de miles de años estas erupciones sucedían cada 1000 años. Cuando el nivel del mar aumentó 15 metros, las erupciones comenzaron a ocurrir cada 350 años. Esto indica un aumento de la actividad volcánica en un 300%. Estos asombrosos hallazgos son parecidos a los de Rampino, pero McGuire es cauteloso acerca de lo que pueden significar. Me sorprendería que fuera un efecto global. Pienso que esto no demuestra nada, simplemente no lo sé. Había un problema. En los últimos 200 años, los niveles del mar no habían aumentado lo suficiente como para generar el aumento en la actividad volcánica que Rampino sugería. La teoría de la relación entre el nivel del mar y el volcanismo parecía quedar desmontada. Pero en 1996, uno de los volcanes más activos del mundo hizo erupción en uno de los puntos más remotos del Anillo de Fuego. La cadena aleutiana de Alaska alberga 57 volcanes. A mediados de septiembre, los científicos que trabajaban con McGuire en el Observatorio de Volcanes de Alaska registraron una erupción en el volcán Pavlov. Fue una erupción pequeña, pero importante, debido al momento en el que ocurrió. Uno de los aspectos más atractivos del volcán Pavlov es que, al parecer, solo erupciona durante el invierno. ¿Pero por qué hace erupción solo en invierno? McGuire nuevamente miró hacia el mar. Durante el invierno, las condiciones atmosféricas que se crean alrededor del Pavlov generan una presión en el aire más baja de lo normal. Estas condiciones hacen que el océano se expanda, ocasionando un pequeño incremento en el nivel del mar. En el caso del Pavlov, este aumento puede alcanzar los 30 centímetros, un pequeño incremento, pero que tal vez sea suficiente como para provocar una erupción. McGuire tiene una teoría bastante simple. Él piensa que debido a la proximidad del mar, el peso extra creado por el agua pliega la corteza terrestre y hace presión sobre la recámara de magma ubicada bajo el volcán. Al mismo tiempo, esta presión extra sube hasta la parte superior del volcán y lo hace erupcionar, de la misma forma que ocurre al apretar un tubo de pasta de dientes. McGuire reevalúa el funcionamiento del sistema tectónico de la Tierra. Todo el planeta tiene un equilibrio muy frágil. Por tanto, no hace falta ejercer mucha presión para que ocurran erupciones, terremotos y las otras formas diferentes de actividad geológica que caracterizan el Anillo de Fuego. Si los hallazgos de McGuire resultan ciertos, significa que unos pequeños aumentos en el nivel del mar podrían provocar nuevas catástrofes. De ser cierto, tal vez no exista un lugar con más riesgos que Tokio, la capital de Japón. En este lugar, los científicos han descubierto que algo nuevo está ocurriendo y se encuentra justo bajo sus pies. En el área metropolitana de Tokio viven 35 millones de personas, en el corazón de una de las mayores economías del planeta. Esta área se encuentra sobre 3 placas tectónicas y sufre un pequeño terremoto casi todas las semanas. Por ello, posee una propensión mayor de sufrir un desastre natural
que cualquier otra ciudad del mundo. Tokio es una ciudad que tiene los días contados. En un intento de entender qué tan peligrosas son estas fallas para la ciudad, los científicos japoneses están emprendiendo un ambicioso proyecto. Estos camiones aplican una gran vibración sobre el suelo a una velocidad de 100 veces por segundo. Crean una onda. Los científicos miden el tiempo que se toma en regresar tras repercutir la falla, al igual que ocurre en el Bueno, vamos a pausarlo un momentico porque está sonando un poco distorsionado. Vamos entonces aquí a hacerle una acomodiza a la... Vamos a hacer una cómoda cel para que se pueda ver mejor. Esta vez puede ver la ubicación exacta del anillo de fuego con respecto a la capital japonesa. Anteriormente, los científicos habían estimado que la megafalla se encontraba 40 kilómetros bajo la ciudad. Los descubrimientos de Hirata cambiaron eso. Lo que hemos descubierto es que la profundidad de la megafalla es mucho menor de lo que anteriormente se pensaba. Eso quiere decir que el lugar más activo de la falla está más cerca de Tokio. Son malas noticias para los habitantes de nuestra ciudad. Como podemos ver aquí, la megafalla es esta enorme área azul y está ubicada a unos 25 kilómetros bajo la ciudad y en algunos lugares a tan solo 4 kilómetros. Mientras más cerca esté de la superficie, más destructivo será el terremoto. Japón posee un largo historial de terremotos devastadores que revelan su poder de destrucción. En 1995, un terremoto de 7,2 grados mató a 5.000 personas en Kobe, a tan solo 430 kilómetros de la ciudad. En 1923, un terremoto de 8,3 grados mató a 140.000 personas en Tokio. Hoy en día, el gobierno japonés advierte que Tokio tiene un 70% de probabilidades de sufrir un terremoto de magnitud 7 en los próximos 30 años. Tal vez más de 10.000 personas podrían morir. Y eso sería una enorme tragedia. Las pruebas demuestran que el anillo de fuego es un complejo sistema de fallas en el que los pequeños cambios pueden tener efectos devastadores. Esto es especialmente dramático en un lugar de la costa noroeste del Pacífico en Estados Unidos, donde un terrible volcán está volviendo a la vida. La aparición de nuevas pruebas indica que la actividad volcánica en la Tierra podría estar aumentando y los científicos han vuelto a examinar el anillo de fuego ubicado en el Pacífico. La mayor parte de los volcanes de la Tierra, así como las áreas con mayor actividad sísmica, se hallan en esta región. En Tokio ya se sabe que el anillo de fuego está mucho más cerca de la superficie de lo que se había pensado. En otro lugar del planeta también ha aumentado el nivel de peligrosidad. En octubre del año 2004, el monte Santa Elena, ubicado en Estados Unidos, recuperó su actividad volcánica y continuamente hace peligrar la vida de la población. La misma falla geológica que amenaza la costa de Cascadia ha creado también el volcán del monte Santa Elena. Ahora mismo nos encontramos sobre el volcán Santa Elena. No hay duda de que la actividad volcánica se ha reactivado. En mayo del año 1980, el volcán Santa Elena erupcionó con una fuerza devastadora. Tenemos una enorme erupción saliendo del cráter. Y tenemos otra que ha explotado en el lado oeste. Una erupción enorme que está saliendo por el otro lado. El Santa Elena causó el mayor deslizamiento de tierra en la historia de la humanidad
mató a 57 personas y cubrió 370 kilómetros cuadrados del territorio con escombros. Fue una de las erupciones más espectaculares jamás filmada y supuso un cambio en la ciencia de la volcanología. El profesor Dan Turisin estuvo allí. El año 1980 marcó un hito en la volcanología. Ahora el Santa Elena nos ofrece otra oportunidad. En octubre de 2004, el monte Santa Elena volvió a hacer erupción. Pero las cosas fueron muy diferentes de la explosión ocurrida 18 años antes. Esta erupción expulsó 33.000 metros cúbicos de roca sólida al día, lo suficiente como para llenar más de 3.000 camiones recolectores de basura. Cada día emergía más magma mientras que la placa del Pacífico se deslizaba bajo la falla Juan de Fuca. Esta roca está volviendo a formar el famoso domo de lava del monte Santa Elena, pero lo que intriga a los científicos son los millones de pequeños terremotos que causan la erupción. La enorme cantidad de terremotos puede ser una señal de que el volcán está preparándose para su próxima erupción, y Turisin está ansioso por saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Se está preparando el Santa Elena para una nueva explosión? En algunos casos sabemos que la actividad de los volcanes está en aumento gracias a los terremotos. Primero ocurren pequeños terremotos de forma irregular. Luego ocurren terremotos más grandes y de forma más continua que alcanzan el grado 3. Luego ocurren los que alcanzan el grado 4 y después la erupción. Sin embargo, esta vez ocurre algo distinto. Cada una de estas pequeñas marcas rojas representan un terremoto y todas son idénticas. Desde que comenzó la erupción, se han registrado casi 2 millones de estos terremotos llamados repiqueteos por la regularidad con la que ocurren. Turisin tiene varias teorías. La primera explica el fenómeno como grietas que se abren y se cierran en la base del volcán a consecuencia de los escapes de vapor que funcionan como un grupo de fuelles. La segunda teoría supone que la presión que ocurre dentro del volcán crea un enorme tapón de roca sólida que cada vez es más alto. Cada movimiento del tapón vale por un terremoto. Esta segunda teoría no augura nada bueno. Si la segunda teoría es cierta, los cálculos matemáticos y físicos indican que cada vez hace falta más presión para que esta enorme columna de roca se deslice. Podríamos llegar a un punto en el que la presión es lo suficientemente fuerte como para superar la fuerza de la roca que le rodea. Y esto podría detonar una erupción explosiva. Justo como ha predicho el modelo, los terremotos han comenzado a ocurrir con menos frecuencia. ¿Es esto una señal de que la columna de roca se ha atascado dentro del volcán? De ser así, ¿está el volcán Santa Elena preparándose para su próxima erupción explosiva? A veces un volcán se hincha bastante antes de explotar y a veces no. Otras veces los volcanes producen una enorme cantidad de terremotos y erupcionan, pero también a veces producen muy pocos terremotos. Pero lo pausamos un momentico para acomodar el audio. No hay nada bien. Ahora continuamos. Y una predicción errada repercute de la misma forma que si no se hubiera pronosticado nada en absoluto. Mientras el mundo aguarda la próxima erupción del volcán Santa Elena, nuestra imposibilidad de hacer predicciones exactas llena de temor a los científicos que observan el anillo de fuego. El geólogo Brian Atwater continúa preocupado con su particular cuenta regresiva mientras intenta resolver cuándo golpeará el próximo terremoto catastrófico al noroeste del Pacífico. Existía la urgencia por resolver eso, porque nosotros, los científicos, sabíamos que teníamos una amenaza, pero no la habíamos definido muy bien. Y es difícil actuar contra un peligro que no está bien definido. Para calcular la magnitud de esta amenaza,
Atwater debía aclarar la historia de Cascadia. Pero la última pieza del rompecabezas continuaba eludiéndole. ¿Cuándo tuvo lugar la última gran erupción y cuál fue su magnitud? No había forma de que Atwater pudiera saber que la respuesta se encuentra en el otro lado del anillo de fuego. El experto en tsunamis Kenji Satake ha estado intentando resolver el misterio del tsunami huérfano. Una ola gigante que golpeó la costa este de Japón sin ninguna razón aparente. La mayoría de los tsunamis son causados por terremotos que suceden en algún lugar de Japón. Normalmente las personas que viven en la costa sienten esos terremotos. Después ocurre un temblor en la tierra seguido de un tsunami que ocurre 20 o 10 minutos después. Por más de 300 años, el origen del terremoto que causó el tsunami había esquivado a los científicos. Por eso, en los archivos, se le conoce como el tsunami huérfano. A principios de los años 90, se encargó a Satake resolver el misterio. Los primeros datos apuntaban hacia América, por tanto dirigió su atención a Alaska, un lugar que posee una larga historia de terremotos que han causado tsunamis. En 1964, un terremoto de 9,2 grados de magnitud tuvo lugar en Anchorage, capital de Alaska, y causó un tsunami que devastó la costa del Pacífico, extendiéndose hasta el sur de California. Cuando las olas llegaron hasta Japón, eran muy pequeñas como para compararlas con las que golpearon la costa japonesa en el año 1700. Esto dejaba a Satake sin ideas. Pero en el año 1995 oyó hablar de los trabajos que Atwater estaba realizando del otro lado del anillo de fuego. En 1995 conocí a Brian Atwater y a otro geólogo norteamericano. La verdad es que su trabajo me impresionó. ¿Es posible que ambos estuvieran analizando pruebas relacionadas con el mismo tsunami? La única forma de averiguarlo era recrearlo, pero esta vez en un ordenador. Satake hizo cálculos para diferentes tipos de situaciones. Finalmente logró simular una enorme ruptura a lo largo de la zona dominante de la falla Cascadia. Los resultados hablan por sí mismos. Unas 10 horas después de que ocurra el terremoto en Cascadia, las olas cruzan el Pacífico y se estrellan contra la costa este de Japón de la misma forma en que ocurrió en el año 1700. Estos resultados coincidían con todo lo que Atwater había encontrado en la costa de Cascadia y dejó pocas dudas en las mentes de ambos científicos. El último gran terremoto que ocurrió en Cascadia había causado el tsunami que golpeó Japón en 1700. Ahora conocían la hora, la fecha y el lugar en el que ocurrió, pero ¿cuál era su magnitud? Hemos averiguado que tuvo un grado de magnitud 9. Solo un terremoto de 9 grados podría generar un tsunami que después de atravesar al Pacífico causara daños en Japón. Un terremoto de 9 grados en la escala de Richter es uno de los más potentes que nuestro planeta puede crear, y sus efectos son ciertamente impresionantes. El 26 de enero del año 1700, a las 9 de la noche, la falla de Cascadia, de 1000 kilómetros de longitud, tuvo una ruptura en toda su extensión, y causó un terremoto que liberó más energía que la utilizada por Estados Unidos en un mes. Desde entonces, como si de una bomba de tiempo geológica se tratase, la falla se ha mantenido cerrada, generando un aumento en la presión y la tensión que alberga en su interior. Esto deja preguntas en el aire. ¿Cuándo volverá a ocurrir? ¿Cuál será su magnitud? ¿Y cuánto daño causará? Los científicos intentan dar respuestas a estas preguntas ahora que las pruebas demuestran que la actividad en el anillo de fuego está en aumento. El reloj avanza para las ciudades ubicadas alrededor del anillo de fuego. Como demuestran las recientes investigaciones, la actividad del anillo puede haber aumentado como nunca antes lo había hecho. Científicos de todo el mundo intentan dar con formas ingeniosas que permitan ganar segundos vitales para poder adelantarse a la catástrofe y salvar la mayor cantidad posible de vidas.
El profesor Matthew D'Alessio ha venido desde el norte de California para trabajar en el Instituto de Investigación de Terremotos en Tokio. Está al tanto de la amenaza que todos los japoneses enfrentan a diario y simplemente se está acostumbrando a la idea de que un día ocurrirá un megaterremoto que devastará Tokio. Prácticamente desde que llegué siento los terremotos. A veces una vez cada 3 semanas o incluso una vez cada 2 semanas. Y según los datos con los que acostumbro a trabajar, no son pequeños. D'Alessio hace una simulación en el centro de desastres en Honjo. Cuando vivía en California, sentía uno que tenían 3 y a veces 4 grados. Aquí ocurren terremotos de 4 grados cada 2 semanas. Este simulador puede generar un terremoto de 7 grados virtualmente idéntico al que devastó la ciudad japonesa de Kobe en 1995. Estos fenómenos ocurren prácticamente sin avisar. Bueno, con el video era para que sus mercedes ilustraran un poco la fuerza de los sismos sobre la esfera Geagmus. Vamos entonces, venerables seres, a que sus mercedes entiendan un poquito esta mecánica en este concierto más que todo del cinturón de fuego del Pacífico. La relación que tiene la esfera Geagmus con eso. Hay una ciudad de Ecuador que se llama Machala, en Ecuador. Y el venerable maestro Kelium Zeus, en un cassette que se llama La reencarnación de Samael, o sea, la reencarnación del venerable maestro Samael, al inicio de ese ciclo de doctrinas, él habla de Machala. Entonces, Machala lo que mide es la fuerza de la Tierra, y eso se mide en Mash. Entonces, Mash mide la fuerza de la Tierra. Y la Tierra o la esfera Geagmus está perdiendo fuerza. La pregunta se la trasladamos a las Evas, porque ellas son la representación de Gaia, o sea, son la representación de la Gea. ¿Por qué las Evas están perdiendo fuerza? Y no estamos hablando de la fuerza de pronto como sus mercedes se la puedan imaginar, pero así como la esfera pierde fuerza, lo que hace que el cinturón en este concierto del Pacífico esté así, moviéndose. Las Evas también, el que las Evas estén perdiendo fuerza en una zona de subiteria está haciendo que los desiertos de la Tierra se aumenten más todavía de lo que están. Y entonces el Sahara, que aproximadamente tenía unos 6 millones de kilómetros cuadrados, ahora ya supera los 10 millones de kilómetros. O sea, el Sahara ahorita es 10 veces Colombia de grande, una cosa impresionante, el desierto del Sahara. Y se ha unido a los demás desiertos que están a su alrededor, entonces eso lo hace excesivamente gigantesco. Pero ¿qué hace que la Tierra se esté desertificando o volviéndose un desierto, y a la vez que el cinturón de fuego esté perdiendo fuerza? Estamos hablando, esté volatilizándose en los fuegos del cinturón, lo que esté produciendo que ahorita se activen todos los volcanes que van por todo Sudamérica, subiendo hasta el norte de América y cruzando al Pacífico. Volcanes que estaban desactivos se iniciaron a activar, y volcanes que estaban activos ahora están más activos que antes. La pregunta va nuevamente para las Evas y las mujeres: ¿por qué las Evas están perdiendo fuerza igual que estas zonas del mundo? A ver, háganse la pregunta. Tiene que ver con sus mercedes, lo que está pasándole a la Tierra. Y la Solucel está también en sus mercedes, así. Mientras que le exige ahora, no estoy diciendo le exige que está produciendo los sodomitas, que ya está en el escrito, que es desgracias a los homosexuales, a los zoofílicos, a los pedofílicos, incluyendo a todo al Vaticano en esto, que son los que están haciendo que los fuegos internos de la Tierra se empiecen a aumentar en el cinturón de fuego y en otros lugares. Pero a la vez estos entes de mal están utilizando a la Eva
o a la mujer, en este caso la mujer, como instrumento para que eso se acelere y para que la tierra pierda fuerza. Y la contestación la tienen las Evas, en este caso del pueblo de Dios, y la contestación se la tienen que dar a las mujeres del mundo, que son las que están ayudando a que pierda fuerza. Primera pérdida de fuerza de una mujer o de una Eva. La Eva tiene el centro erógeno principal, o uno de los principales centros erógenos de la Eva. Los tres subiendo son las pantorrillas, el templo de la creacel, el pubis, y toda la cadera, que les produce hidrógenos. Y la Eva pierde fuerza cuando no hace abdominales. La primera pérdida de fuerza, porque la abdominal le da fuerza a la Eva, así como la Eva le da fuerza a la madre Gaia, o sea, a la madre Gea. Entonces, el no hacer abdominales en las Evas hace que ellas pierdan fuerza y energía vital. El segundo problema, que es más grave, no es tanto grave que las Evas no hagan abdominales, ahora no les queda tiempo, por estar viendo novelas en el mundo las mujeres, no les queda tiempo para hacer abdominales, entonces van perdiendo fuerza, y eso se ve porque empieza a abultárseles el estómago, empiezan a ser flácido, un estómago flácido, y el estómago flácido hace que se mezclen los mundos, o sea que se mezcle el cielo de arriba y el cielo de abajo, y una Eva o un varón que tenga mezclados sus cielos no se puede liberar. Oigan una doctrina del venerable maestro Kelium Zeus, donde el maestro explica esto de los cielos y de por qué es importante tener definido el centro emocional para que sus cielos estén definidos, los de arriba y los de abajo. Pero el exige más grave, que está ayudando a que la tierra se desertifique, es que a las mujeres les están sacando el útero. Y les están sacando el útero por los métodos anticonceptivos. Entonces, las mujeres que están utilizando métodos anticonceptivos están desertificando la tierra. Y aparte de desertificar la tierra, están haciendo que la tierra pierda poder en el Ecuador. Porque Machala, exactamente se llama así ese lugar en Ecuador, porque ahí es donde está la fuerza de la esfera Geagmus. Y todo el cinturón del Ecuador marca la fuerza de la esfera Geagmus. Algo por lo que y por lo cual en este Mocierto el país de Ecuador, hablándolo en nivel esotérico espiritual, es uno de los países, si no el de mayor nivel espiritual de sus habitantes, o sea, los más preocupados por el esfuerzo espiritual. De pronto, a nivel taoísta no serán el país con la mayor cantidad de miembros taoístas, pero sí es uno de los países de mayor fuerza espiritual, y es por eso, porque se meneste equilibrar la fuerza del centro de la Tierra, del ecuador de la Tierra. Si la Tierra no tiene su centro bien, lo primero que le sucede es lo que aprendimos en el seminacuario de quiropraxia. Las personas barrigonas, o sea, las personas que el estómago es muy flojo y muy suelto, se les produce una ¿qué? Se les produce, una disfunción abdominal, y aparte de eso se les produce en la columna, ¿qué se les produce? Una hiperlordosis o una sifosis. Entonces lo mismo le pasa a la Tierra. Si la esfera pierde fuerza, la repercusión va sobre la columna de la esfera. Y la columna de la esfera, la mayoría de las vértebras están en la cordillera andina, la mayoría de las vértebras de la esfera Geagmus, porque la esfera está desbaratada. Los diferentes cambios geológicos y el daño que Satán le ha hecho que la esfera Geagmus, sus vértebras estén desubicadas. Entonces, las primeras vértebras están en la Tierra del Fuego y en el Kundalini aquí en Colombia y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y así por todo el mundo hay pedazos de vértebras de la esfera. Entonces la esfera sufre lo mismo. Por ende, por lógica, por movicierto cósmico, la Eva, el grado de mutacel de una Eva está marcado también en su abdomen, en la forma de hacer abdominales, en tener fuerza abdominal, en tener fuerza en el segundo centro erógeno subiendo, que es dijimos, ¿cuál es el segundo centro erógeno? Las que estaban aquí, cuando dijimos el primero son las pantorrillas, el segundo es el pubis, es el segundo centro erógeno,
Y en ese centro erógeno es donde la Eva tiene fuerza y poder. Y en ese centro erógeno es que se menester que la Eva en su cadera y en su pubis tenga fuerza espiritual. Eso le da fuerza espiritual. Si la Eva no se preocupa por hacer abdominales, pierde fuerza, porque la fuerza la da el abdomen, el control abdominal. Es muy bueno que hagan ruedita. Y seguro que la esfera, los fuegos interbios se equilibran. Y lo más importante es decirle a las Evas del mundo que no utilicen anticonceptivos. Los anticonceptivos están destruyendo la faz de la madre Gaía y están haciendo que el cinturón de fuego acelere sus fuegos. Si las Evas poco o nada utilizan anticonceptivos, los fuegos interbios de la tierra se pueden equilibrar, y es el equilibrio que se meneste, que necesita la esfera Geagmos en este mosierto. Sin ese equilibrio estamos graves, muy graves, porque entonces la profecía para los habitantes de la tierra es hambre, venerables hermanos, hambre. Y lo más grave está por venir. Ni siquiera lo más grave ha empezado, que se estén muriendo 36 millones de seres humanos y que cada 5 segundos se esté muriendo un ser humano por hambre, no es lo más peligroso en este mosierto. Lo más peligroso es lo que viene. En Colombia, un paro agrario, que eso genera hambre. Y lo peor no es eso. Lo peor para Colombia es que ya está pronosticado un fenómeno del Niño desde agosto para adelante. Ya la temperatura del Océano Pacífico se empezó a subir. Estamos en un 80% de que suceda un fenómeno del Niño. Un fenómeno del Niño es que se puede presentar un verano o un versol en Colombia como el que hubo en Casanare, ahorita esta última vez. Y ese versol está iniciando aproximadamente, ya está medido la temperatura en el Océano Pacífico, que se empezó a calentar rápidamente. Estas 2 últimas semanas el océano se ha calentado aceleradamente. Pueden buscar, entren a la página del IDEAM, sus mercedes ubican IDEAM, para que revisen. Ahí cada 3 meses se está sacando la NOAA de los Estados Unidos, saca o emite una alerta acerca del fenómeno del Niño. Y el año pasado, que se esperaba un superfenómeno del Niño, un fenómeno del Niño desde el 2012 se está esperando un superfenómeno del Niño. ¿Qué es un superfenómeno del Niño? Un fenómeno que tiene la capacidad de secar embalses, que fue el primer fenómeno del Niño que tuvo Colombia y que no ha vuelto a suceder un fenómeno de esa naturaleza desde 1998 o desde 1798, que los monjes que estaban aquí en el templo recordarán que se alcanzó a secar el agua de la batea y tenían que traer agua desde el río Guillermo en 1998, que fue un versol muy seco. Y se prevé un fenómeno del Niño de esa naturaleza, de esa intensidad para Colombia. Entonces le exige es que un paro, sumado a un fenómeno de esta naturaleza, la profecía para la tierra sería hambre, pero esa hambre ya no estaría por allá en los países del África, que es donde está la madre muerte, o sea, la madre Rea o la madre Hécate y las diferentes madres que están encargadas o altargadas de este tipo de situaciones, sino que esa hambre se estaría extendiendo por todos los países de la tierra. ¿Cómo hacemos nosotros para prevenir ese futuro que está registrado, por ejemplo, en la temperatura del océano? Si la temperatura llega a subir unos 3 grados en el Océano Pacífico, en el centro, al frente de las costas ecuatocolombianas y ecuatoperuanas, o sea, entre Perú y Ecuador y entre Ecuador y Colombia, en el fondo del Pacífico de esos 3 lugares es donde se calienta el océano, y eso marca el fenómeno del Niño. Entonces eso es muy delicado. Las Evas son la cabeza de este traalto. Las Evas son la solucel de este traalto, así como las Evas son la solucel para la castidad. La castidad del 70 o el 80% de la castidad entre pareja depende de la Eva. No estamos hablando de solteros, porque en la parte soltera también la castidad para un soltero depende de las Evas. Lógico. ¿Por qué? Porque el varón que siendo soltero esté mutando la energía y tenga el dharma de estar rodeado de Evas que son castas, eso le ayuda a ser más casto, así esté soltero. Porque cuando la Eva está en estado fértil, el poder de la Eva le ayuda a subir sus aguas más rápido que lo común o que la Eva esté en otro periodo. Entonces, venerables seres, sus mercedes deben de estar listos y preparados, especialmente las Evas, para traaltar la zona pubococcígea. Ni siquiera en
en el Qigong o en el Tai Chi o en el Tai Chi Qigong o en todas las técnicas de Tencel dinámica, lo que se elabora es la zona pubococcígea y se elabora el sistema orogenital, o sea, todo el sistema de esfínter, que es donde está el poder del hombre, el poder de la Eva, en esta zona. Y les recuerdo que los dueños de los anticonceptivos en el mundo, son o es la satánica Iglesia Católica. Tema que vamos a tratar esta semana otra vez. No es que querramos estar encima de la Iglesia Católica echándole vainazos, para los que consideran que de pronto nosotros le echamos vainazos todo el tiempo a la Iglesia, pero es tema de actualidad la Iglesia y amerita pues que nosotros despertemos a la raza humana del sueño de servirle a la bestia. Resulta que el día de ayer canonizaron a Juan Pablo II, o sea, a Yunkefer, a la bestia Yunkefer, y hay una cantidad de protestas. Esta Manaida estaban leyendo los del noticiero de la Manaida, que hay protestas en el mundo porque este fue el mayor protector de pedófilos de la iglesia que han existido. Ese fue el ahijado, el que apadrinó a Marcial Maciel, un criminal que fundó los Legionarios de Cristo y que fue uno de los peores pedófilos que tuvo la iglesia, un enfermo que consumía heroína y cocaína y morfina y que violó hasta las hijas que tuvo con otros matrimonios. O sea, él, aparte de que era pedófilo, se casó y tuvo hijos y violó a los hijos o las hijas que tuvo. Es un monstruo total. Entonces volveremos otra vez sí, también sí, me acordó del venerable Balundis de una noticia que vimos, sí la vimos, de un muchacho de 21 años, un feligrés, que estaba al pie de una estatua dedicada a la bestia, una estatua de esas, y se cayó la estatua y lo mató por estar adorando yesos. Es algo de la representación de la adoración de yesos y el satanismo, que es ser idólatra sobre la tierra, y la idolatría que siempre ha existido. Entonces, venerables seres, estaremos hablando al respecto en el día de Managda o pasado mañana acerca de la beatificación, que así le llama la Iglesia Católica, del tipo el cual desapareció físicamente a los venerables maestros, porque él fue el encarmado con todos los miembros de la iglesia que estaban en ese momento en el poder de dar la orden de desaparición de los venerables maestros. Entonces nos también vamos a alzar, así como protestaron los padres de todos los violados en contra de la beatificación de ese monstruo, pues a nosotros no nos interesa que lo beatifiquen, eso es problema de la bestia. Pero sí podemos seguir denunciando que ese monstruo, al que ahorita lo consideran santo y que santo es Satán, pero sí vamos a dar entonces nuestra explicación y nuestra explicacel, y el Levantacierto Juvenil Tao levantará la voz de protesta contra ese monstruo que fue el encarmado de desaparecer a nuestros venerables maestros del templo y de la destrucción del templo. Bajo las costillas de ese monstruo que ya no está sobre la tierra recae el peso de la desaparición de todos nuestros guías y de lanzar al exilio una cantidad de más de medio centenar o medio millar de monjes que se lanzaron al exilio. Y eso también lo vamos a ver adelante. Entonces, venerables Evas, menestemos que sus mercedes se hagan conscientes de entrar en su viteria dragones, para que estos dragones no se muevan. Recuerdo cuando sucedió lo del Tungurahua, cuando lo del Tungurahua la primera vez el venerable maestro Kelion Zeus, para que el volcán no se estallara, le develó el cimbre de los seres, hasta demonios que habían en la boca del volcán, y él los develó a los ecuatorianos. Creo que fue el Tungurahua. Ellos después, si me equivoco, pues me corregirán y me dirán cómo fue. Pero sí recuerdo que el maestro develó eso para calmar el volcán, para que el volcán se calmara. Lo mismo sucede con las placas tectónicas. Para calmarlas, sus mercedes deben de tener en su viteria física los dragones que duermen sobre esas placas. Y las más obseladas, no quiere decir que los varones no pueden tener ese tipo de dragones gigantescos, también. Pero las más obseladas son las Evas, porque las Evas tienen el poder de manejar los fuegos de la Gea. Ese es el poder de las Evas, un poder grandísimo. Ni siquiera los varones tenemos esa bondad de manejar los fuegos como lo pueden manejar. Sí los podemos manejar, pero las Evas lo manejan más fácil y muchísimo mejor. Entonces, Evas, a ponerse en las pilas a hacer abdominales, no solo hacer multirunas, es hacer sacrógesis. Las multirunas son la representación cósmica del recibicierto al día y del elixir de todos los sacrógesis.
pero los monjes y los seres que habitamos en este sacro lugar y los seres que están en las ciudades, no solo hacer multirunas y con eso ya hicimos 3 veces al día sacrógesis, no. Las multirunas tienen el poder de hacer lo que hace el recibicierto. El recibicierto tiene un poder que es la única técnica alquímica que hace el ciclo completo. Ese es el poder del recibicierto al día. Él hace todo el ciclo completo. O sea, su merced hace una mutacel entera, porque baja las cales y las sube. Y ahora la altargada o el altargado, el sacrógesis altargado de esa labor de hacer el ciclo completo se llaman las multirunas del Elohim Taljeaber. Pero las multirunas, no quiero decir que solo haciendo multirunas y no hago más sacrógesis, porque entonces estoy desequilibrado. Menestemos hacer más sacrógesis. El venerable maestro Kelion Zeus enseñó a hacer sacrógesis 3 veces al día. Antes de acostarse, ojalá hagamos sacrógesis, o muchísimo mejor, abdominales. Los constelacelares, que son los sacrógesis abdominales, no demoran más de 15 minutos. En 10 minutos se hace todo el ciclo de los 7 ángeles regentes, que fue los sacrógesis que el maestro utilizó para lo del fenómeno del niño, y también creo que los utilizó para la primera guerra del Golfo, para manejarle la impresión de la guerra a los señores de la guerra. Entonces, venerables seres, aspiramos a que sus mercedes hagan sacrógesis, mucho más sacrógesis. Y cuando hagamos las multirunas cada managda, al alba, las multirunas hacen el ciclo completo, porque las multirunas son los 7 chakras, y lo que estamos haciendo es el ciclo completo de mutacel, que solo se hace en el recibicierto al día, porque el recibicierto al día tiene ese poder, es hacer una mutacel completa, es como si una criatura practicara alquimia sexual, eso es el recibicierto al día. Y las runas del Elohim Taljeaber son lo mismo, es como si sus mercedes practicaran alquimia tibetana o alquimia sexual, es una bondad muy grande, pero vuelvo y les redigo, no solo eso, ya con eso ya listo, ya hice sacrógesis, ya, no más. No hago más sacrógesis, porque las criaturas entonces no estarían haciendo lo que dijo la venerable Madre Rubla, que hay que hacer la coraza del cuerpo, y para hacer la coraza hay que hacer flexiones de brazo y hay que hacer barras y hay que levantar peso para hacer la coraza de los dragones de arriba. Hay que hacer abdominales, que es donde está la boca del dragón, en esta zona, donde está la boca del dragón de la voluntad. Y para marcar ese dragón como lo hizo Bruce Lee, hay que elaborar, venerables hermanitos. No salen los dragones así por arte de magia. Sus mercedes, vuelve y dice un dicho profano, el que traalta no come paja, el que elabora no come paja. Entonces, si sus mercedes traaltan y laboran, los resultados que van a obtener son muchos más grandes de lo que sus mercedes se imaginan. Por eso los invitamos a las Evas a hacer sacrógesis. Y le damos gratísimas al varón que hizo la pregunta, al varón que pidió esa aclaración. Ya le vamos a iniciar a leer algo muy importante, que es cómo controlar los defectos. El tema de ahorita al final del elegido de hoy y el día de Managda, estén todos a la expectativa con este tema de cómo controlar los defectos, una técnica enseñada por el Elohim comido. El venerable maestro Aldenvid nos envió un link de un video del paro, para que todos lo conozcamos. Lo voy a poner, pero antes de eso quiero mostrarles, el paro ya inició, el paro agrario. No es que no haya iniciado, sí inició, pero inició de una forma leve. Ojalá gratísimas a Dios se le dé solución rápido, pero entonces vamos a ubicar un ciertico algo con referente al paro que está sucediendo. Vamos a ver noticias del paro rápidamente, o sea, rápidamente qué está pasando en este momento en el paro. Dice, policía garantiza seguridad durante paro agrario, esto es en el tiempo, hace 15 horas, desde esta noticia las autoridades establecieron medidas para garantizar el normal desarrollo del paro agrario que está programado para este lunes en varios lugares de Colombia. Hoy habrá Consejo de Seguridad Extraordinario por paro campesino. Policía da parte de tranquilidad ante el paro agrario, hace 4 horas es esta noticia. No se permitirán actos vandálicos durante el paro, dice la Policía Nacional, que son los bandidos, son ellos, bueno, los que siempre se le lanzan a los campesinos. Más de 10.000 policías vigilarán marchas del paro agrario, o sea, van a poner 10.000 policías.
dice en Boyacá, siempre el paro se concentra en Boyacá, donde más se concentra. En Boyacá hay vías militarizadas por paro agrario, se redujo un 70% despacho de buses desde Tunja a Bogotá y hay tachuelas en vía Tunja-Villa de Leyva. No obstante, bueno, ahí hay algo sobre lo que está sucediendo en Boyacá. En Boyacá hay vías militarizadas por el paro, así avanzan las primeras horas del paro agrario y están todos los detalles de lo que está sucediendo con el paro agrario. Entonces ahora vamos a ver a uno de los representantes de los campesinos, ya su apellido es Pachón, él es un tipo excelente, es un representante especial y vamos para que sus mercedes oigan lo que él dice al respecto de lo que piensa Santos y de los campesinos de Colombia. Estamos en la raya en este país. Bueno, Que no aceptamos un presidente Santos. ¿Usted cree que mandando a la cárcel a los campesinos que nos paramos en la raya en este país, que no aceptamos su mermelada, que queremos una dignidad para el pueblo, será que mandándonos a la cárcel el conflicto con el campo se va a acabar? ¿La problemática del campo se va a acabar? Pues ¿sabe qué, presidente? Prepare muchas cárceles en Colombia, porque los campesinos nos vamos a parar en la raya y no habrá cárceles suficientes para meter a tanto campesino allá. ahora Santos nos quiere echar a la cárcel, dice así, para lograr su reelección. Ellos que quebraron el campo ahora nos denuncian. Bueno, vamos a Ellos subirle que a volumen. punta de TLCs obligan a los campesinos para arrematarles sus tierras, luego hacer que nos desplacemos a las ciudades a mendigar. Ellos que utilizan la política para sus intereses privados. Ellos que cuando salimos a las carreteras nos golpean, nos mutilan, abusan de los derechos humanos. Ellos que permitieron que el narcotráfico entrara a la política. Ellos que nos negaron, intentaron y están intentando criminalizar la libre protesta. Ellos que esconden la corrupción y compran la inmunidad con nuestro dinero, nuestros impuestos. Ellos que tienen 40 veces lo que es un salario mínimo para cada colombiano. Ellos que temen que los campesinos nos rebelemos, que los echemos de nuestras plazas, de nuestros pueblos, de nuestras veredas. Ellos que acabaron con nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria del pueblo. Ellos ahora quieren echarnos a la cárcel. Así no, presidente Santos, así no. Primero dijeron que no existíamos, luego trataron de comprarnos con dádivas, luego nos trataron de acusar de pertenecer a grupos al margen de la ley, luego nos tratan de hacer a un lado, de poner a otras personas en una mesa cuando no tienen la representación del campesino. Y ahora quieren venir a echarnos a una cárcel. Ahora se nos acusa de habernos robado 500 pesos a nuestros compañeros, a los campesinos por los que hemos dado y seguiremos dando la vida. ¿Acaso creen ustedes eso, que nosotros hagamos eso posible? Cuando hemos rechazado ofertas hasta del mismo gobierno, nos han ofrecido casas, nos han ofrecido puestos en los ministerios, que he rechazado candidaturas, avales de partidos políticos. Mejor dicho, hoy sería una persona con mucho dinero, pero ese no es tenemos. Si el interés fuese el movimiento campesino, como lo han hecho muchos otros. Bueno, lo pausamos un poquito para que se oiga un poquito bien. ¿Verdad creen que si me hubiese robado ese dinero estaría viviendo en la casa? Que los echemos de nuestras plazas, de nuestros pueblos, de nuestras veredas. Ellos que acabaron con nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria del pueblo. Ellos ahora quieren echarnos a la cárcel. Así no, presidente Santos, así no. Primero dijeron que no existíamos, luego trataron de comprarnos con dádivas, luego nos trataron de acusar de pertenecer a grupos al margen de la ley, luego nos tratan de hacer a un lado, de poner a otras personas en una mesa cuando no tienen la representación del campesino. Y ahora quieren venir a echarnos a una cárcel. Ahora se nos acusa de habernos robado 500 pesos a nuestros compañeros, a los campesinos por los que hemos dado y seguiremos dando la vida. ¿Acaso creen ustedes eso, que nosotros hagamos eso posible? Cuando hemos rechazado ofertas hasta del mismo gobierno, nos han ofrecido casas, nos han ofrecido puestos en los ministerios, que he rechazado candidaturas, avales de partidos políticos. Mejor dicho, hoy sería una persona con mucho dinero, pero ese no es nuestro interés, porque papa y leche tenemos en la casa.
Si el interés fuese la plata, ya hubiera traicionado al movimiento campesino, como lo han hecho muchos otros. ¿De verdad creen que si me hubiese robado ese dinero, estaría viviendo en la casa de mi mamá en Tunja? Que seguiría teniendo... que si robaba ese dinero, viviendo mi casa. Lo único que dejar de pagar no va a alcanzar. De verdad que si me hubiese robado ese dinero, estaría aquí poniendo mi vida, mi familia. Que si me hubiese robado ese dinero, estaría yo vendiendo mi carro, lo único que me queda para acabar de pagar deudas y no va a alcanzar. ¿De verdad creen que si me hubiese robado ese dinero, estaría aquí exponiendo mi vida, la de mi familia, la de mis seres queridos, la de mis amigos? Invito al que quiera, que vaya a Tunja, que se dé cuenta cómo vivo, con quién vivo, qué es lo que hago. Ninguno de nosotros tenemos nada que ocultar. A diferencia de los políticos corruptos de hoy en día, nosotros tenemos la conciencia tranquila. Nos acusan de haber cobrado 500 pesos a los campesinos que querían venderle la papa al gobierno. 500 pesos que se decidieron en una asamblea campesina, que no eran obligatorios. 500 pesos que eran utilizados para la logística del movimiento en la compra de la papa. Una compra de papa que fue exigida por los campesinos y no era una política del gobierno santista. 500 pesos que los campesinos no negaron a aportar, porque se hizo que pagaran la papa mejor de lo que estaba en el mercado, mejor de lo que está hoy en día en las plazas. 500 pesos que fueron utilizados para cubrir los gastos del movimiento. Porque ¿saben una cosa? Cuando vamos a Bogotá, cuando viajamos a cualquier ciudad del país, cuando vamos a cualquiera de nuestros pueblos, a nosotros nos toca quedarnos en unos hoteles económicos, baratos. Y cuando no nos toca quedarnos en las casas de algunos conocidos o amigos, incluso arriesgando la vida de ellos, porque no se sabe qué pueda pasar, cómo nos estén siguiendo. Aquí en Colombia, los verdaderos corruptos quieren ensuciarnos a nosotros, quieren quitarnos del camino. Aquí en Colombia, si eres un líder social, ofrecen 300 millones de pesos por tu cabeza, pero si no lo consiguen, después te hacen una campaña sucia por medios de comunicación para que la opinión pública crea que usted está haciendo mal las cosas, que se está aprovechando de esto. Y finalmente, como no lo consiguen, entonces buscan echarnos a una cárcel, quieren silenciarnos de alguna manera. ¿Por qué? Porque el movimiento campesino somos la piedrita en el zapato del gobierno nacional. Porque el movimiento campesino le hemos abierto los ojos a cada colombiano. Hacen las leyes a favor de sus intereses personales, acaban con nuestros recursos naturales y quieren que nadie proteste. ¿Saben qué? El gobierno quiere dañar nuestra imagen, porque le tiene miedo a los campesinos de Colombia. Y no es que le tenga miedo a César Pachón, es a los campesinos de Colombia. Le tienen miedo a los campesinos porque ya no los reciben en las veredas, ya no los reciben en sus pueblos. Le tienen miedo a ustedes porque nos apoyan con sus cacerolazos, porque salen a protestar con los cacerolazos. Ellos son cobardes, no se animan a enfrentarnos en paz, a darnos el debate, porque como no nos pudieron comprar, buscan de alguna forma deslegitimarnos. Esta campaña que nos están haciendo, esta campaña sucia, es más efectiva que una bala. Así no, presidente Santos. Así no son las cosas. Así no. Qué extraño que esos mismos corruptos que nos agredieron, que violaron los derechos humanos, que nos gasearon desde helicópteros, en este momento estén preocupados qué es lo que sucede al interior del movimiento campesino. ¿Saben qué es cobarde este gobierno? Que pretende acabar el movimiento campesino utilizándome a mí como objetivo, pero no se da cuenta que somos muchos, no uno solo. ¿Será que no entienden que si me hacen a un lado a mí, van a haber otros, miles, que surgirán y seguirán con este proceso? Son tan ilusos que creen que el paro nacional agrario fue un suceso aislado. Realmente el gobierno cree que si no cambia sus políticas, que está en este momento afectándonos esas políticas, si no cambia esas políticas, el paro agrario o el paro nacional no se repetirá. Pues claro que se va a repetir, porque la gente está cansada y la gente seguirá saliendo a las vías si ellos no cambian sus políticas. ¿Saben una cosa? ¿Saben quién es el que radica esta denuncia? El que dice que los campesinos de las dignidades somos corruptos. Nada más y nada menos que el mismo Ministerio de Agricultura, es decir, el culpable de la pobreza del agro en Colombia.
el que más pierde con nuestro movimiento, ahora nos acusa. Y estas acusaciones las hicieron el 3 de diciembre y fue el día que hubo la movilización de campesinos más grande en Bogotá, más de 20.000 campesinos. Una protesta que hicimos frente al Ministerio de Agricultura. Ese día salió esta denuncia. ¿Por qué no es un campesino el que nos acusa? Porque los campesinos nos han ratificado como sus voceros. Nos siguen ratificando y respaldando. Nos acusa es el gobierno, que ya no sabe qué hacer para quitarnos y echarnos para un lado. Y qué extraño es que este Ministerio de Agricultura y este gobierno no denuncia a las federaciones. Las federaciones se han quedado con nuestro dinero, el dinero para las bases campesinas y el desarrollo del agro. Las federaciones que nos representaron, negociando los TLCs, hablando por el campesino y vendiendo este país, es que nos estaban representando. Qué extraño, que no denuncien a las empresas multinacionales, transnacionales, que sí están abusando de nosotros con el precio de los insumos, que están trayendo aquí al país semillas transgénicas para afectar nuestra salud. ¿Por qué a ellos sí no los denuncian? Qué extraño que no denuncien a las mineras, a las empresas mineras, que nos echan de nuestras tierras, nos desplazan, que nos echan de nuestros páramos y que se quedan con nuestros recursos. ¿Será que el gobierno investiga con la misma intensidad que lo hace conmigo a los que pagan millones para asesinarme? ¿A los que pagan sicarios para asesinarme? Así no, presidente Santos, así no es, así no es. ¿Sabe qué, presidente Santos? A mí no me da miedo ir a la cárcel, a mí no me da miedo. Claro que no tengo dinero para un abogado, porque usted, con sus políticas, hizo que me quebrara y no tengo, pero seguramente el Estado me va a dar uno que me defienda, ¿verdad, presidente? ¿Será que sí? Presidente Santos, ¿usted cree que mandando a la cárcel a los campesinos que nos paramos en la raya en este país, que no aceptamos su mermelada, que queremos una dignidad para el pueblo, será que mandándonos a la cárcel el conflicto con el campo se va a acabar? ¿La problemática del campo se va a acabar? Pues ¿sabe qué, presidente? Prepare muchas cárceles en Colombia, porque los campesinos nos vamos a parar en la raya y no habrá cárceles suficientes para meter a tanto campesino allá. ¿Sabe qué, presidente Santos? Por sus incumplimientos, los campesinos vamos a volver a movilizarnos, con César Pachón o sin César Pachón, y lo vamos a hacer en paz, porque para nosotros la paz es una forma de vida, no es un lema de campaña como lo utilizan ustedes. Volveremos a las vías a reclamar nuestro derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a tener una vida digna, a tener una familia. Usted nos guarda rencor por el paro agrario. Usted quiere que la gente que hoy ve este video no nos acompañe. Usted lo que quiere es que sus tratados de libre comercio, después de que nos quite el camino, sean la última Coca-Cola del desierto para el país, ¿verdad? Presidente Santos, no nos subestime más como siempre lo ha hecho. La gente que salió a las calles a apoyarnos va a volver a salir a apoyarnos. Porque ellos son campesinos, son hijos de campesinos, son nietos, son familiares de campesinos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben lo que es perderlo todo. Y ellos tienen algo que usted no tiene. Los colombianos tenemos dignidad. Bueno, un aplauso se merece porque él se llama César Pachón, es el representante de los campesinos de Colombia y es el que promueve los paros contra el gobierno. Y creo que él habló clarito, le damos gratísimas al maestro Aldenvid que nos envió el enlace de este video para saber. Y les recordamos que ahorita hay clases de fonética, ya está alistándose la venerable Canizanaja y la venerable Legda, que ya pasaron por aquí. Y antes de iniciar con la clase de fonética vamos a rebordarles a sus mercedes para que tengan este video y lo masifiquen, que es la forma que nos tenemos para levantar nuestra voz contra el gobierno de Colombia. El gobierno de Santos, que es Satán, y de la familia de él, que son los criminales que manejan los medios de comunicación, los partidos de comunicación, porque están partidos, para decir mentiras y decir cosas que no pasan en nuestro país. Para nos es un gusto traer este tipo de noticias o este tipo de noticias y darlas y masificarlas, y sus mercedes son la ayuda para que esto sea una realidad. Y a él va nuestro apoyo porque igual las causas son justas y las causas son nobles, como dice el venerable Elohim Miguel, nuestro venerable gran comendador. En una causa noble se vive
y hasta se muere y se da la vida por esa causa noble. Y así como lo dice él, que él está dispuesto a ir a la cárcel si le toca ir, con tal de no dejar que a Colombia se la trague el TLC y que la embutan de semillas transgénicas y que nos metan los residuos de las armas nucleares que los gringos han utilizado para convertirlas en abonos y en fertilizantes, que eso es lo que son. Todos los abonos son residuos de las centrales nucleares de los países desarrollados, y eso es lo que traen aquí a los países tercermundistas, para matar, esterilizar y acabar con la tierra, y para volvernos esclavos de la comida transgénica de los gringos y de Monsanto. Entonces, gratísimas a todos por haber visto esta porcelcita, y seguro que todos estos días en el Ejido del Conocicierto vamos a estar ampliando lo correspondiente al paro. Claro, seguro, muy seguro que se va a elaborar para cambiarle la mentalidad satánica a los satanistas que gobiernan nuestro país, para que apoyen la justa causa de los campesinos y sea en Colombia no como dicen, o sí como se dice en el argot popular, un remanso de paz y de mucha abundancia para todos, no solo para Colombia, sino para los países que nos rodean, porque la mayor potencia agrícola de los países que nos rodean es nuestro país, que es la que más produce alicierto y es uno de los países más ricos en todo tipo de cosas, tanto en agua como en ecología, como en biodiversidad, como en medio ambiente, como en flora, como en fauna, como en todo, pero también es muy rico en un buen, pero muy buen suelo. De los 3 suelos más mejores de la tierra, 2 suelos se encuentran aquí en Colombia. Los 2 suelos más productivos de todo el mundo, 3 de los 3 suelos más productivos del mundo, 2 suelos se encuentran aquí en nuestro país. Entonces, todo esto son cosas que nos debemos querer y amar de nuestra Gea y de nuestra tierra. Así la bestia católica se haya apoderado de los gobernantes y los gobernantes de nuestro país hacen la voluntad de Roma y de Jezabel. Venerables seres, esto dándole gratísimas al maestro Aldenvid, vamos a continuar muy seguramente todos estos días hablando de este tema y muy seguro todos los Elohines se van a pronunciar al respecto y el Elohim Hari Panel va a estar a la expectativa. Vamos muy seguramente que el Elohim Hari Panel y los demás Elohims, el Elohim Tal Jaber, van a estar ayudando para que se solucione lo del paro y que no sea algo que se salga de las manos. Ahora sí, para contestarle al varón de Chile, también el día de mañana vamos a estar leyendo un comunicado que envió Fátima otra vez, no la leímos hoy porque hoy estamos elaborando otra cosa, pero el día de mañana sí le vamos a dedicar un tiempito a los escritos de Fátima para leerlos públicamente. Vámonos entonces. Sí, Fátima ahorita está pendiente del Ejido del Conocicierto y de las emisoras de La Voz del Tao y de todo lo que se hace aquí en el pueblo de Dios. Vamos entonces, esta es la técnica que queríamos enseñarles y es el tema del día de hoy y con esto iniciamos el día de Managda y se llama así: técnica para mutar los defectos en virtudes. Es una técnica que entregó el venerable gran Elohim Cúmido, a quien le enviamos un saludo muy especial en nombre de todos sus hijos, el Levantacierto Juvenil, que somos todos los jóvenes, desde los 85 para abajo hasta los 35 para abajo, hasta los 14, los niños. Le enviamos un saludo muy especial y él entregó una super técnica para esto. Técnica para mutar los defectos en virtudes. Y esto lo vamos a hacer en honor al joven de Chile, que es un muchacho nuevo que se está conectando a la página de Levantacierto y él pide esto, que los taoístas le enseñemos cómo mutar los defectos en virtudes y en méritos. Y aquí viene la enseñanza, que esto va a ir acompañado el día de Managda con videos y con algunas enseñanzas de los venerables maestros acerca de cómo convertir los defectos en virtudes y méritos. Y algo muy importante, vamos a estar con esta lectura. Y dice así: Aries 23 del Lunielicrón 2020, después del nacimiento del Gran Chilo, que según Satán es abril 14 del año 2014, día lunes. Dice el venerable gran Elohim Cúmido: respetados hijos del pueblo de Dios, presente ante vosotros su servidor Cúmido, alabanzas
y honras al Supremo Hacedor por la magnífica bondad de la vida y la salud que nos ofrenda en este nuevo día. Benditos sean todos los oidores de estas palabras, que dentro de cada uno de sus mercedes se depositen las virtudes, las cuales son entidades cósmicas, que al igual que los ángeles toman cuerpo físico en las viterias. Quien tiene una virtud o quien desarrolla una virtud ha depositado en su cuerpo a una entidad celestial del cosmos. Igual pasa con quien tiene un defecto o desarrolla un defecto, el cual tan mal es una entidad cósmica, solo que pertenece a los abismos. Y he aquí que dentro de la viteria de los seres humanos hay una constante lucha entre las virtudes y defectos. Ambas entidades generan hábitos y los hábitos, que es igual a habitar, si son buenos, los que habitan son virtudes. Si son hábitos malos, los que habitan son defectos. Los hábitos son los frutos de los cuales dijo Cristo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí hago una pausa contándoles una historia, rapidita, que ya la hemos contado aquí. Cuando Zeus tentó a Cristo, y Cristo estaba en el ayuno, Cristo estaba en el monte Oreb, también estuvo en el Dalao al-Jiri al tiempo, o sea, en su ayuno, o en sus días de ayuno, en la montaña más alta, que es el Dalao al-Jiri, desde donde Cristo le ofreció todos los reinos de la tierra. Si postrado, él quería que lo adorara, quería una utopía, le solicitaba a Cristo algo utópico, considerar que el Hijo de Dios se le iba a arrodillar a la bestia más enemiga de Dios sobre los mundos. Y el venerable maestro enseñó algo interesante, el maestro Kelium Zeus. Le preguntaron, y es una doctrina del maestro, le preguntaron que cómo Cristo había multiplicado los panes y los peces. Entonces el maestro Kelium Zeus contestó que los maestros que tienen cierto nivel espiritual y han pasado las iniciaciones menores y mayores, que ya en su futuro vamos a hablar de eso, que es muy importante saber esto, como esoteristas, conocer las iniciaciones venustas, le llaman los esoteristas a las iniciaciones menores y las mayores. Entonces ellos tienen un poder, que es de poder tener el don de la transustanciación, se le llama en el común y corriente, o sea, cambiar un estado a otro estado, convertir agua en vino, así como lo hizo en las bodas de Canaán, el gran Kabir de Galilea, Shiloh, o convertir piedras en panes, o convertir panes en piedras, o cualquier de este tipo de poderes que tienen los hijos del Altísimo, los hijos de Dios. Entonces, los sacratísimos alquimistas. Entonces, el venerable maestro Kelium Zeus dijo algo que aquí está plasmado, muy similar a lo que dice el Elohim Húmido, y es al respecto de algo que le sucedió a Cristo. El conjunto de yoes circundantes fue el que tentó a Cristo. Eso se llama así, conjunto de yoes circundantes. El conjunto de yoes es una cantidad de entes energéticas que son los que nos tientan a nosotros, de momento a momento y de instante a instante, cuando estamos siendo tentados. Entonces, ese conjunto de yoes circundantes, su nombre cósmico es Zeus. Ese es el nombre de ese conjunto de yoes circundantes. Zeus, que es Satán. Y ese Zeus, que es yoes, que es lo mismo, es los defectos. Por eso la habitacel, dice aquí el Elohim Húmido, depende de la casa. Por sus frutos los conoceréis. La habitación, si es habitación, es la casa del yo, o la habitacel es la casa de la virtud. Entonces sus mercedes van a definir entre sus yoes y entre sus virtudes a cuál de las dos le van a servir. Les recuerdo que sus mercedes tienen dos formas de pasar pruebas. Eso es en esoterismo. La primera prueba es la prueba
que es la prueba destructora. La prueba destructora solo la maneja Satán. Por eso dijo Cristo, Pedro, Pedro, diciéndole a Pedro, 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 Satán os ha pedido para zarandearos como a trigo. He orado por ti para que confirmes con tus hermagdos. Esa es la prueba satánica y es la prueba más difícil de pasar y es la prueba más peligrosa porque son pruebas destructivas, porque Satán es destructivo. Por eso dice así, Pedro, Pedro, Satán os ha pedido para zarandearos como a trigo. He orado por ti para que pases y confirmes con tus hermagdos. Y la segunda prueba es la prueba constructiva. Y esta prueba no es destructiva. ¿Quién es el altargado de esa prueba? Un señor cósmico que se llama Induceus. Induceus, el que le induce el deseo a los hombres, el que le induce el deseo a los seres humanos. Entonces, muy bueno que todos aprendamos a pasar las dos pruebas. Pero sí el venerable maestro Kelion Zeus decía, ojalá que el que siempre nos probase fuese Induceus, porque las pruebas de él son constructivas. Y muy peligroso las pruebas de Satán, porque son destructivas, dañosas, malas, y quieren buscar el perjuicio para el que le toque pasar esas pruebas. Pero lógico, nos va a tocar pasar ese tipo de pruebas, venerables seres. Entonces, venerables seres, a pasar las pruebas que les pongan. Si son satánicas, están manejadas por las energías circundantes del yo, o el conjunto de yoes circundantes, llamado Zeus, que es Satán. Ese Zeus les circundará su vida para probarlos y buscar la caída, pero una caída destructiva. Y el gran Induceus o el señor Samas les pondrán pruebas constructivas para que sean mejores cada día. Y sus procesos, los procesos que ellos ponen son procesos en pro de que sus mercedes sean una genética limpia y sagrada. Este tema es el tema que vamos a estar laborando el día de Managda. Y como ya se nos cumple el tiempo, vamos a leer otra vez unas frasecitas atrás. Ambas entidades, estamos hablando de las virtudes y los defectos, generan hábitos y los hábitos, que es igual a habitar, si son buenos, los que habitan son virtudes. Si son hábitos malos, los que habitan son defectos. Los hábitos son los frutos de los cuales dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Esto fue dicho para Roma, la Iglesia Católica. Por los frutos de esa bestia es que se conoce, que es la ramera. Así esté disfrazada de púrpura y escarlata, llena de oro y vestida y sobre 7 montes y sobre el ano de la tierra, y sea una basenilla, la basílica donde salen a dar la misa y todas las cosas que hacen, no deja de ser la bestia, la ramera, y por sus frutos los conoceréis. Ahora los frutos de nosotros tienen que ser lo que dijo Juan. Si sus mercedes recuerdan, cuando Juan estaba en el Jordán, le gritaba a Pilatos y le gritaba a Herodes y le gritaba a todos los satánicos de aquel entonces, o a la Iglesia Católica de ese entonces, le gritaba algo que a nos falta. De pronto ese grito llega hasta este tiempo. Y ese grito que él decía cuando les decía serpientes y alimañas y víboras, decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la clave para sus mercedes cambiar. Si sus mercedes, si nosotros no hacemos frutos dignos de arrepentimiento, estamos perdidos, porque arrepentirse es un don. No toda la gente tiene ese don de arrepentirse. Por lo general el ego, en este caso la personalidad que es el abogado de los egos, disfraza ese perdón, y ese perdón es un arrepentimiento falso. Por eso hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si hacemos frutos dignos de arrepentimiento, no volvemos a cometer el mismo error que cometíamos. Si no, se cumple lo que está escrito en Proverbios. Como perro
que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y si nosotros no hacemos frutos dignos de arrepentimiento, seremos necios repitiendo nuestras necedades. Por eso, venerables hermanos, este es el tema del día de Managda. El día de Managda continuamos cómo convertir los defectos en méritos y en virtudes. No se pierdan el elegido del conocimiento del día de Managda. Por el día de hoy concluimos, ya son las 2, hora de Colombia, y en un instante continúa la clase de fonética, el elegido del verbo para todo el pueblo de Dios. Le damos gratísimas a todos los seres que se reportaron. Le damos gratísimas al contacto de Alba Bautista, por donde se reportan también a Ivette Mendoza, la venerable Olga y todos los que se reportan a Dragón Irteolí, la venerable Facitpa. Si no se reportaron hoy, les enviamos un saludo muy especial. Los seres del Ecuador, la venerable Calquivale de Cali, que siempre está pendiente de este elegido del conocimiento, y todos los que se reportan, el venerable Guaymidolfi, que siempre se reporta todos los días, y todos los que se reportan, gratísimas, venerables seres, benditos sean, que la luz de Dios esté con nos y que logremos entender esto, y que hagamos lo que dijo el maestro Kelion Zeus cuando fue Juan el Bautista. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Benditos sean, nos ponemos en posición de oracel y elevamos a Dios las gratísimas que son menester por bendito Padre ofrendarnos este día y la bondad de tener viteria y cuerpo físico, y que en esta tarde nuestros pasos den el fuego que es menester y que hagamos tu sagrada y tu divina voluntad. En el simbre de Cristo, para que sea, se haga y se cumpla, así sea. Aún. Y el venerable Drancapac nos deja el link de el levantacierto juvenil Tao.